Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Dentro de poco tiempo comenzaremos a caminar el año de la fe al que nos invita Benedicto XVI por medio de la carta apostólica La Puerta de la Fe. Para hablar de este tema hemos invitado al padre Eduardo Volpaccio. Bienvenido, padre, a nuestro programa. Gracias, Olga, es un gusto estar con ustedes. Bueno, el padre Volpaccio tiene una larga trayectoria. Es porteño de Buenos Aires, sacerdote de la prelatura del Opus Dei, ordenado por Juan Pablo II en 1987 y hace muy poquito cumplió 25 años de sacerdocio. Doctor en Teología Moral por la Universidad de la Santa Cruz, trabajó pastoralmente en Tucumán, en Uganda, qué hermoso, padre, y en San Isidro. Autor de muchísimos artículos que se pueden encontrar en algunasrespuestas.com, un blog que tiene, ¿no es cierto? Y del libro Amar y Sentir a Dios. Bienvenido, padre, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, padre, cuando comenzaba a leer Porta Fidei, lo primero con lo que nos encontramos es que el Papa habla del 50 aniversario, ¿no? Que se está presentando con el 50 aniversario del Vaticano II. Y también hace mucho hincapié al catecismo. Pero, ¿qué le parece, padre, si nos explica qué es un concilio y qué es la nueva evangelización a la que nos está llamando el Santo Padre? Y te cuento, el Papa nos convoca un año de la fe, que en realidad es una fiesta. Es decir, nos invita a una fiesta que durará un año. Qué lindo. Y hay motivo para celebrar. Tenemos 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Sí. Y 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, con motivo de estos dos aniversarios, tenemos un año para celebrar la fe. Claro, concilios ecuménicos son concilios en los cuales se reúne todo el episcopado del mundo, sí, ¿no? Y marcan el rumbo de la Iglesia durante mucho tiempo. O sea, no dice, el Concilio Vaticano II fue hace 50 años, fue ayer. Todavía está todo por hacer. O sea, no es que un concilio se hace cada 3 años o cada 10 años. Y de hecho, uno dice, la puesta en marcha del concilio, el gran tema del concilio fue la llamada universal a la santidad. Entonces no ve ecos. Todo el tema de las canonizaciones. Todo tipo de fieles, matrimonios declarados santos, hombres, mujeres, casados, sacerdotes, mártires. Claro, el fruto del concilio, llama a la universal a la santidad, y después se refleja en la vida de la gente que en la Iglesia hay santos en todas las categorías, por decir, de fieles, sí, la Iglesia produce santidad. Por eso el concilio está todavía por aplicarse y por vivirse, tantísimas cosas. Y después el catecismo. Si me dijeran... Que hay un compendio cortito, ¿no es cierto? Sí. Uno no tiene por qué tener el grande, que a veces uno lo mira y dice, ¡oh, cuántas cosas! Pero hay que animarse. Si me dicen, sí, ¿cuál es la principal herencia de Juan Pablo II? Juan Pablo II, pienso que va a pasar a la historia, entre otras cosas, por el catecismo. Mucho más que por los viajes. Fíjense que el catecismo universal, el anterior es del siglo XVI. El catecismo del Concilio de Trento. Y este catecismo nuevo es el catecismo del Concilio Vaticano II. Se es poner toda la doctrina de la Iglesia en clave del Vaticano II para los fieles. Entonces uno dice, si yo quiero encontrar la enseñanza de la Iglesia, ¿qué tengo? El catecismo. De hecho, yo pienso que hay 2 libros que deben estar en todas las casas de familia. La Biblia y el catecismo. Entonces uno dice, y ahí uno tiene todo. Tiene la palabra de Dios y tiene todo resumen de todo el magisterio. ¿Cómo salga de dudas, no es cierto? Porque cuando uno tiene una duda va y busca y encuentra enseguida, ¿no? Te responde a todo. Entonces, en realidad es un tesoro. Y como usted decía, Juan Pablo II se dio cuenta que el catecismo era un poco ladrillo. Entonces, yo creo que es para hablar de apartes más que de un saque. Sí. Entonces le encargó al entonces cardenal Ratzinger que hiciera un resumen.
y de hecho lo acabó poco antes de morir Juan Pablo II. El primer acto prácticamente pontificio de Benedicto XVI es sancionar el compendio que él había elaborado resumiendo el catecismo. Estando al frente de Doctrina para la Fe. Efectivamente. Padre, y en cuanto a la nueva evangelización, porque uno de pronto escucha, hay que renovar, y pareciera que todo fuera a cambiar. ¿Es así? Bueno, uno dice, ¿cuál va a ser el primer evento de este año de la fe? Y el más gordo es el sínodo en Roma, la nueva evangelización. Es un tema que ya Juan Pablo II venía hablando muchísimo, el Benedicto XVI lo retoma, pero como bien el Papa dice, la Iglesia está evangelizando desde el día de Pentecostés. O sea, el envío a los discípulos al mundo, o sea, el mundo necesita de la fe. Entonces, es la misión de la Iglesia. O sea, la nueva evangelización no es una cuestión de marketing, vamos a ver cómo vendemos el producto, sino que comienza por nosotros mismos. Hace poco le decía el Papa a la Conferencia Episcopal Italiana, la nueva evangelización comienza con la renovación de la calidad de nuestra fe y de nuestra oración. Lo decían los obispos. O sea que desde adentro. Pues eso lo dice a todos los cristianos. ¿Saben la fe para qué? Para que renovemos la alegría de la fe, para que renovemos el entusiasmo de la fe, y eso es lo que se contagiará a todo el mundo. La verdad sigue siendo una. Sigue siendo una y sobre todo es lo que llena la vida. Yo creo me parece que el gran tema de la fe, a veces la fe tiene una idea muy deformada de lo que es la fe. Quizás en el lenguaje vulgar uno dice creo. Dice, a ver, ¿vos qué crees? Bueno, yo creo que va a llover mañana. Pero es una opinión y eso no es fe. No, a ver, ¿a qué equipo va a ir a jugar Riquelme? Yo creo que va a ir a Central o que va... Y la gente puede decir lo que quiera, pero son opiniones. Con la fe es otra cosa. Fíjate el tema, el título de la carta apostólica a la que hacías referencia, Puerta de la Fe. Eso ha tomado los Hechos de los Apóstoles. Dice, ¿qué es la fe? Una puerta. Claro, la fe es una puerta que me abre la vida y la existencia a otra dimensión. A partir del bautismo, ¿no es cierto? Claro, pero entonces ese encuentro con la fe, se abre la puerta con el creer, cuando la palabra de Dios es anunciada y uno la acepta. Claro, pero no es una puerta. Yo cuando pienso en puertas, ¿sabes en qué pienso? ¿En qué? En la crónica de Narnia, la puerta del armario. Cierto. El ropero que traslada a otro mundo. O el andén de Harry Potter, donde los chicos traspasando aquel andén llegan a tomar el tren que los lleva a Hogwarts. Bueno, la fe es una ventana, una puerta que nos abre otra dimensión. O sea, cuando la puerta está cerrada, nuestra vida es muy estrecha, es muy chiquita, es muy intrascendente. Pero antes la fe, la grandeza de la fe es que abre a la trascendencia, abre a Dios, abre a la eternidad, abre al sentido profundo de las cosas. Por eso la puerta de la fe, y es lo que se nos abre con el bautismo, como decías, cuando uno acepta la fe y entra a recorrer el camino de la fe, es que abre la vida y la grandeza. Padre, a mí me queda esto dos dudas, ¿no? Por un lado, el Papa nos insiste en que la fe solo crece y se fortalece creyendo. Pero también es cierto que estamos viviendo una gran crisis, ¿no es cierto? Hay una gran... La gente no quiere creer en nada, está muy descreída, y a la vez ese descreimiento no les da felicidad, sino están peor sin creer que creyendo. ¿Cómo se pueden engarzar estas dos cosas? Bueno, es que el sentido de nuestra vida depende de la fe. La grandeza de nuestra vida depende de la fe. Pero de todo el mundo. A mí me recuerdo una entrevista que le hace Pilar Urbano, un premio Nobel español, Severo Ochoa. Hay un monumento suyo aquí en Buenos Aires. Si vas por la Plaza Vicente López, en Montevideo, en el cachito de plaza que hay entre Arenales y Juncal, hay un busto de un tipo que es precisamente este premio Nobel español, Severo Ochoa. Y le hace esas entrevistas largas que ella va a su departamento y hablan horas. Había muerto hace poco la mujer de este hombre, ya mayor, y hablan de muchísimos temas. En un momento ella le empieza a hacer preguntas, algunas de ética, es un hombre agnóstico, sobre el sentido de su profesión, sobre si hubiera intervenido en proyectos de mezclar humanos y animales y cosas por el estilo, y pasa después a más personales. Y le dice, habla del amor de su mujer, de dónde estaría su mujer, del sentido de la vida, una serie de cosas, y llega un momento
que Severo Ochoa la corta y le dice: puedes decir que soy un sabio muy particular, pues soy un sabio que no sabe nada de lo que realmente me importa. Claro, el hombre se da cuenta de decir: yo sé mucho de cosas tecnológicas, cosas científicas, sí, pero las preguntas que realmente me importan a mi vida, las que dan sentido a mi vida, que dan trascendencia y grandeza, no tengo respuesta. Y esa es la respuesta que da la fe. Exacto. Entonces no dice, la crisis del mundo, ¿cuál es? Y evidentemente hay un analfabetismo religioso terrible. Pero claro, el analfabeto es un tipo que no sabe leer. Yo a un tipo le doy un texto, si no sabe leer, no lo entiende. El alfabetismo religioso, que lo vemos por todos lados, la gente que no tiene las nociones más básicas de la fe, hace que la gente no entiende. Y por otro lado, una ignorancia religiosa que hace que la gente tenga visiones caricaturescas de la fe. ¿Cómo ser cuáles? No, entonces que piensan que nosotros creemos lo que no creemos. Entonces, por poner ejemplos, así como los evangelistas creen que nosotros adoramos a la Virgen. Sí. Nosotros no adoramos a la Virgen. Entonces, claro, si ellos piensan que nosotros hacemos lo que no hacemos, entonces si ellos piensan que nosotros vivimos, los sacerdotes vivimos en el celibato porque, entonces hay un artículo, decía un tipo, por motivos económicos. Sí, no es por guita. Para no tener familia. O sea, por eso, o sea, no es para no dividir herencia. O sea, entonces, claro, si uno piensa, si uno parte de un prejuicio erróneo, fruto de la ignorancia, y hace que las vidas estén vacías. Lo que le pasaba a Severo Ochoa le pasa a medio mundo, porque decía, la puerta de la fe, si la puerta no está cerrada, esto es tan chiquito, tan miserable. O sea, ¿qué perspectiva le queda a mi vida? Yo no sé cuántos años viviré, pero mi futuro es un cajón. ¿Qué pasa? Yo sé que mi futuro no es un cajón, sino la gloria. O sea, pase lo que pase en el medio de mi vida, yo voy a la plenitud. Que evidentemente solo puede ser feliz quien sabe eso. Quien no lo sabe está en el horno. O sea, tiene un problema serio. Es cierto. Padre, ¿la fe da grandeza al alma? Fíjate, la fe que es muchas cosas. ¿Qué es? Fíjate que decía, atraer otra vez a la puerta la fe. La fe es comunión con Dios. Claro, yo cuando te doy una idea, no me doy a mí mismo. Dios, claro, la Santísima Trinidad, la segunda persona es el Verbo. Cuando Dios se revela, se da Él mismo. Entonces Dios cuando se revela, se abre su intimidad, se me da a Él. O sea, yo al aceptar la fe, no acepto un contenido teórico, lo acepto a Dios. O sea, entro en comunión con Dios. Por eso mi vida cambia. Fíjate que Jesús en el Evangelio a Nicodemo le dice, el que cree tiene vida eterna. No es el que cree consigue un premio después de vida. No, no. Sí, no. El que cree tiene vida eterna porque esa creer le da una comunión con Dios, le transmite, le da una cierta divinidad a su propia vida, que es fruto de la comunión con Dios. Entonces, ¿la fe qué es? Es comunión con Dios. La fe es muchísima. La fe es poder. ¿Por qué es poder? Y es poder porque es fíjate que Jesús solo hace milagros cuando encuentra fe. Cierto. Nazaret te causa lástima, dice, no hizo muchos milagros porque no encontró fe en ellos. Sí, cuando lo toca la mujer enferma, sí. ¿Quién me tocó? Su fe la ha sanado, su fe la ha salvado. Y más duro cuando le dice a aquel ciego, le toca los ojos y dice que se haga en ti según la fe. Y es fortísimo, porque si aquel tipo no tenía fe, seguía ciego como antes. Si tenía poquito fe, iba a empezar a ver borroso. Es decir, que el tipo, la omnipotencia de Dios pasa por el filtro de nuestra fe, es terrible. Es terrible y grandioso. Solo quien tiene fe de verdad, quien confía en Dios, claro, la omnipotencia de Dios es capaz de actuar en él. Dios respeta nuestra libertad. ¿Eso también es hacer uso de la libertad? Absolutamente. Sí, claro. Porque digo, Dios no nos fuerza. O sea, solo se puede amar libremente. Y por eso, claro, la adhesión de la fe es el acto de libertad más grande que hay, más grandioso. Y en el fondo es darle plenitud a la libertad. Padre, el Papa también en esta carta nos invita a evangelizar, ¿no? Como decíamos recién, a una nueva evangelización. Pero ¿cómo puedo evangelizar si no conozco? Este es el tema, por eso volvemos al tema del catecismo. El Papa ha insistido muchas veces en el tema del catecismo. Uno de los problemas de la ignorancia es no saber lo que yo creo. Ahora te puedo poner cristiano y si vos crees, sí, creo.
¿Y qué crees? Pum. No sé. O sea, ¿qué es lo que creo? ¿Qué contenido? O sea, ¿qué quiere decir el amor de Dios? ¿Qué quiere decir que Jesús está en la Eucaristía? ¿Qué quiere decir el pan de vida? El pan de vida. Pues entonces la fe, pues, si uno no sabe lo que significa la grandeza que hay detrás de la puerta, uno corre el riesgo de ver la fe como un plomazo, una lista de obligaciones. Tengo que hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero la fe no es un peso, es la apertura a la grandeza. Entonces, evidentemente, el tema de la formación, de buscarle sentido. Yo tengo en mi blog, lo llamo algunas respuestas. Sí, que está saliendo en el programa, lo estamos... Porque la idea era decir, todos tenemos muchas preguntas, y a las preguntas hay que dar las respuestas. Exacto. Entonces, la idea del blog es decir, todos tenemos muchas preguntas, aquí te ofrecemos algunas respuestas. No todas, pero algunas te ofrecemos. A que podamos dar la que nos salgan. Pero entonces, ahí está el tema de la formación, de tener la inquietud de decir, vamos, ¿yo qué temas me interesaría saber? ¿Dónde voy? ¿Dónde busco? El compendio, el catecismo. A mí, te digo, me llegan muchas preguntas en internet de gente que pregunta las cosas más básicas, algunas curiosas. El tema del fideísmo. ¿No? Decís, es que un enemigo de la fe es el fideísmo, decimos, la aceptación de la fe independientemente de la razón. Hace poco escribía un artículo sobre la reencarnación. Un artículo que explicaba, mira, la reencarnación no es racional. O sea, es irracional sostener la reencarnación. A los pocos días me llega un comentario de un tipo que me dice, yo creo en Dios y en la reencarnación y no me importa que sea irrazonable. No, pero querido, ¿cómo no te va a importar que no sea razonable? Pues si no es razonable, no puede existir. Exacto. Entonces la grandeza de la fe no es Walt Disney, o sea, no es un dibujo animado. Es la realidad trascendente que da sentido a mi vida, que da, fíjate, el tema de la grandeza, sentido. El sentido del amor, el sentido del trabajo, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido del dolor. O sea, especialmente la fe puede formarme, porque si no, no sé el sentido de mi vida. ¿Para qué sufro? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me alegro? ¿Para qué disfruto? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Todo eso me lo dice la fe. Padre, y hay otra cosa que a mí me asombra también, ¿no? De pronto uno escucha, sí, yo creo en Dios, creo mucho en Dios, yo le rezo en Dios, pero no creo en los curas, no creo en la iglesia. Y otra también que me llama mucho la atención, que uno la ve diariamente, ¿no? Los cristianos domingueros, le digo yo. Que el domingo, santo dedicado a la familia, el lunes, ¡pum!, cambia. Ah, no, porque una cosa es el trabajo y otra cosa. Y entonces yo digo, ¿cómo se puede vivir, no es cierto, así, con esa mezcla? Porque uno se vuelve medio loco así, ¿no? Creo yo, no sé. ¿Sí? Pero es habitual ver eso y escuchar eso. Mira, lo primero que me preguntabas te diría lo siguiente. Cuando dicen, yo creo en Dios, pero no en los curas. Por un lado, yo tampoco creo por los curas. Yo creo en Jesucristo. O sea, la revelación es Jesucristo. Exacto. De entrada. Ahora, hay un tema. Cuando la gente dice Jesús sí, iglesia no, es una falacia. ¿Por qué? Porque a Jesús se lo encuentra en la iglesia. O sea, sin iglesia no hay Jesús. O sea, uno va al Evangelio y los enviados son los apóstoles. Y la garantía de, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, hay una iglesia que es de Jesucristo en la cual está Él. De tal manera que iglesia, Jesús sí, iglesia no, no camina. Es contradictorio en sí mismo. Porque Jesús lo que manda es a la iglesia. Y lo mismo que, entonces, ¿qué pasa? Ahí el asunto que está, yo no creo por los curas. O sea, yo busco el que enseña Jesucristo. Exacto. Evidentemente, Jesucristo, fíjate una cosa de sentido común. Si vos quisieras eternizar, si vos fueras Dios, y este programa que dure para siempre, fiel a sí mismo. Claro, si vos te vas de aquí, estos chicos van a hacer cualquier cosa con el programa. Pero ¿qué? Me parece, ¿qué pasa? Dios no está loco. Dios cuando funda su iglesia,
garantiza su presencia a través de los tiempos. Claro. Entonces, ahí está el gran tema. Por eso decir, o Dios no es loco ni es insensato. O sea, Dios cuando deja la salvación, su revelación, Él se compromete y Él se queda y Él está. Y el segundo caso, en el que tenemos vida. ¿Por qué el domingo? El domingo, ¿qué pasa? El domingo no es un paréntesis, sino que es el vivificador de la semana. A través del domingo Dios llega al lunes, al martes, al miércoles, al jueves, al viernes. Entonces, me parece que ahí está el asunto de que tiene que precisamente el domingo llenar toda la semana. Y a partir del domingo, Dios estará presente todos los días. Y al revés. El domingo uno a misa no va solo. Uno lleva toda la semana al domingo. De tal manera que toda la semana se hace trascendente en la misa dominical. Exacto. Entonces, toda la semana va al domingo y del domingo sale toda la semana. O sea que es al revés. Padre, dice esta carta, no por casualidad los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el catecismo, el credo, perdón, no el catecismo. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido en el bautismo. Y hoy la memoria como que no la usamos, que fuera mala palabra, ¿no? No, para aprender es fundamental. Vamos a ver, un chico de primera comunión y la memoria es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque una cosa, a veces una persona dice, bueno, lo sé pero no lo sé explicar. Si no sabes explicar, no lo sabes. Punto. Y hay problemas que son técnicas. Vamos a ver, ¿qué es que Cristo está en la Eucaristía? Cuando es lo mismo estar al lado, arriba, abajo, metido, que hay un cambio de sustancia. O sea, los términos son técnicos y hacen a la realidad. Entonces, evidentemente, manejar un vocabulario es fundamental para entendernos y para entender la realidad profunda de las cosas. Y después también, os digo, no hace falta, evidentemente, no es la memoria por la memoria, pero algunas cosas tienen unas formulaciones que hay que aprenderlas. O sea, la memoria claramente es memoria con razón. No es el lorito que repite. Exacto. Ahora, si no recuerdo cosas, es que no las sé. Ahí está el asunto. Muy sencillo. En mi blog vas a encontrar un artículo sobre la memoria. Pues la catequesis familiar, muchas veces muchos padres tiraban el tema, ¿por qué hacer estudiar de memoria? Algunas preguntas de catecismo, tampoco todo. Y entonces escribí un artículo que después lo puse en el blog sobre el tema de la memoria y del catecismo. Sí, usted sabe que es muy importante la memoria. Yo recuerdo cuando mis chicos tomaron la comunión, yo tengo 4 hijos, cuando el mayor de ellos se preparó con las preguntitas, esas poquitas, ¿no?, que enseñaban antes del catecismo de primeras nociones, y les sirvió toda la vida ese catecismo de primeras nociones. En cambio, de pronto, mis otras hijas agarraron una época más de modernización, que lo enciclopédico no servía, entonces vamos por el sentimiento, y uno escarba un poquito y les cuesta. Entonces, yo confío mucho en la memoria, porque lo viví. Hay que darle contenido, el asunto que no es alternativo, todo, pero no es uno o lo otro. Exacto. Es enriquecer las cosas, no... Exacto, sí. Es útil. No es para fomentar la afectividad de estudiar la memoria, sino que enriquecer las dos y unir las dos, ¿no? ¿La fe, padre, es comunitaria? No, la fe personal. ¿Qué pasa con lo comunitario? Ayuda mucho. O sea, evidentemente nosotros creemos en la iglesia, te decía antes, ¿no? O sea, sí. No, yo no creo solo. La fe no es individualista. Ajá. No es un cuento chino que a mí se me ocurrió, no es mi rollito que yo me inventé. Yo creo de San Pedro hasta el fin del mundo, a través de los tiempos, con culturas distintas y con vidas distintas. Entonces, tiene una dimensión comunitaria en el sentido de que creo en la iglesia. Mi fe es la de la iglesia. No es individualista ni privatizadora. Pero al mismo tiempo soy yo el que respondo a la fe. Perfecto. Bueno, padre, nos tenemos que ir, pero lo invito a un próximo programa. Aprovecho y le pido la bendición para quienes nos están viendo. Bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor sobre ti, todos televidentes, y permanezca para siempre, así sea.